Hola chicos y chicas de quinto grado de primaria. El día de hoy les presento la sesión de aprendizaje. Escribimos una carta, parte 1. El área a trabajar es el área de comunicación. Les recuerdo que esta sesión de aprendizaje ha sido adaptada de acuerdo a las necesidades e intereses de mis estudiantes, pero tomando como referencia la sesión de aprendizaje del programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, que se encuentra en la plataforma web. Bien, vamos al propósito. El propósito de esta actividad es planificar y escribir el primer borrador de su carta dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040, que tendrá como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. A ver, le repito el propósito. Vas a hacer tu planificación y vas a escribir el primer borrador de tu carta. Y esa carta va a estar dirigida a las ciudadanas y a los ciudadanos del año 2040. Te vas a proyectar, que tendrá como propósito recomendarles que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar. Eso es lo que les vas a recomendar, que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se les puedan presentar, y que estas dificultades o estos problemas sean asumidos por ellos, por ellas, como retos para lograrlos. No como un problema, no como una dificultad, sino como un reto para lograrlo. Eso es lo que les vas a recomendar a los ciudadanos y ciudadanas del año 2040 en tu carta. Bien, claro el propósito, nos vamos con los saberes previos que nos propone el Ministerio de Educación en su plataforma web de Aprendo en Casa. Y nos presenta esta tabla. En la columna de la izquierda hay fragmentos de las cartas de la semana anterior que trabajamos. Y al lado derecho, en la columna derecha, hay preguntas referente a esos segmentos de esas cartas que trabajamos la semana pasada en el área de comunicación. Por ejemplo, acá dice: querido abuelito Carlos, ¿te acuerdas de esa carta? Sí, ¿verdad? Muy bien. Te mando esta carta porque sé que no te gusta hablar por teléfono. Ese fragmento, esa partecita de la carta, ¿qué parte de la carta es? Mira lo que dice: querido abuelito, ¿qué está haciendo? Saludando y mencionando al destinatario. Muy bien. Entonces esa es la parte de la carta, ¿cierto? ¿Por qué? Te pregunta. Porque saluda, ¿no? Y menciona al destinatario. ¿Qué lenguaje utiliza y por qué? Te mando esta carta. Mira, le está tuteando, ¿cierto? Al abuelito. Hay confianza. Hay un lenguaje informal, ¿cierto? A una autoridad no le vamos a hablar así. Muy bien. Sigamos. Siguiente. Señor Luis Alberto Pérez Silva, alcalde distrital de Bellavista, reciba el cordial saludo de las y los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa San Luis. Esa parte de la carta, ¿qué parte de la carta es? ¿Y por qué? Muy bien, se dice señor Luis Alberto Pérez y luego dice recibe el cordial saludo. ¿Qué está haciendo? El saludo y el destinatario. Muy bien. ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Por qué? Mira, le está hablando de usted, ¿verdad? Reciba, dice. O sea, de usted. Recibe el cordial saludo. Con respeto, ¿cierto? Más formal. Muy bien. Entonces es un lenguaje formal el que está utilizando, diferente al saludo que se le da al abuelito, que hay confianza con él, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Para este año se ha proyectado en nuestro plan lector
un concurso de comprensión lectora, la implementación del periódico mural y las semblanzas matutinas de los lunes y viernes. Asimismo, se ha programado la lectura de varios libros de cuentos, poemas, canciones, ciencia, arte, entre otros. Esa parte de la carta. También te pregunta, ¿a qué parte de la carta corresponde? ¿Por qué? A ver, toda esa parte. Muy bien, es el cuerpo de la carta. Muy bien. ¿Qué lenguaje utiliza y por qué? Estás utilizando un lenguaje formal. Muy bien. Sigamos. Te quiero mucho. Besos y 1000 abrazos. Tu nieto, Juan. ¿A qué parte de la carta corresponde? Ajá, a la despedida, ¿cierto? Ya se está despidiendo el nieto. ¿Por qué se despide de esa forma y qué lenguaje usa? Hay confianza, ¿cierto? Es un lenguaje informal. Muy bien, continuemos. Esperamos contar con su valioso apoyo en bien de la educación de las y los estudiantes de la Institución Educativa San Luis. Nos despedimos con mucho respeto. Cordialmente, Juan Carlos Fernández Sánchez, coordinador estudiantil del 5º grado. Mira qué diferente esa despedida, ¿cierto? Te vuelvo a preguntar, ¿a qué parte de la carta corresponde? Ya lo sabes, pues no. ¿Por qué se despide de esa forma y qué lenguaje usa? Muy bien, creo que ahí lo tienes claro ya. Esos son tus saberes previos porque esto ya lo hemos visto la clase anterior. Desarrollo de la actividad. Responde las siguientes preguntas, pero ya entramos a la planificación de tu texto, a la clase de hoy. ¿Qué escribirás? ¿Qué escribirás? Muy bien, una carta. ¿Para qué escribirás? Recuerda el propósito, ahí te decía para qué escribes. ¿No? ¿Para qué vas a escribir tu carta? ¿Para quién escribirás? También ya lo sabes. Si no lo recuerdas, regresa al propósito. ¿Qué lenguaje utilizarás? A ver, ¿qué lenguaje utilizarás? De repente un niño le quiere escribir a otro niño en confianza, como amiguitos, ¿no? Y de repente utiliza un lenguaje informal. Pero a pesar de que sea un lenguaje informal, siempre hay que tener respeto para poder comunicarnos, ¿verdad? De repente le escribes a una persona adulta o a una autoridad del futuro, del 2040, ¿te imaginas? Y ya es un lenguaje formal, ¿verdad? Muy bien, tú vas a decidir a quién le escribes. También deberás considerar lo que a continuación se indica. A ver, veamos. Toma en cuenta los siguientes criterios. El propósito de tu carta es recomendar a las personas del año 2040 que afronten con actitud positiva las dificultades o los problemas que se puedan presentar y que estos sean asumidos como retos por lograr. Ese es tu propósito. Utiliza lenguaje formal, te dice, pero si de repente le escribes a un niño, puedes utilizar un lenguaje informal si tú lo deseas. A alguien de tu edad, ¿no? Aplica las partes o elementos de la carta, que acá te lo dejo. ¿Te recuerdas este organizador? Ahí están las características y las partes de la carta que debes tomar en cuenta al momento de escribir tu carta. Describe algunos ejemplos de personas o poblaciones peruanas que afrontaron retos. Hemos visto en personal social las clases cómo las personas, los antiguos pobladores peruanos han enfrentado sus retos, ¿cierto? Las dificultades que habían, los problemas que habían, los asumían como retos y los han podido superar ellos y ellas, ¿verdad? Entonces, eso también le puedes describir en la carta a la persona que le escribas, ¿cierto? También te dice que escribe recomendaciones para que las ciudadanas y los ciudadanos del año 2040 afronten los problemas con actitud positiva y los asuman como retos.
Aquí, por ejemplo, yo te sugiero que de repente tú hayas tenido algún inconveniente, algún problema, alguna dificultad o un reto y lo asumiste, lo afrontaste tú, tu familia. Y entonces de repente ahí vas a poderle dar las recomendaciones, contarle lo que te pasó a ti, cómo lo afrontaste y cómo superaste ese reto. ¿Cierto? De tu propia vivencia puedes contarle, comentarle a la persona que le vas a escribir, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das? ¿Cómo deben afrontar esos retos que se les puedan presentar a ellos? De repente, mira, este año hemos vivido tantas cosas. Hemos tenido que asumir el reto de la pandemia, el de ponernos mascarilla, que algunos hasta ahora de repente no lo asimilan, ¿no? El aislamiento social, eso fue otro reto que todavía tenemos que asumir. El de mantener la distancia de 1,5 metros para no contagiarnos. Son retos. Le puedes contar a la persona que le escribas en tu carta y cómo lo estamos superando, cómo lo estamos afrontando, los peruanos y las peruanas, ¿no? Y de repente le sirva tus recomendaciones a la persona que lee tu carta para que pueda ella ponerlo en práctica también. Bien, chicos, chicas, con todo esto que leas, que repases, vas a poder hacer tu borrador. Pues bien, es momento de escribir tu borrador. Mis niños y mis niñas ya saben que tienen que presentármelo en una hoja con sus datos. Si a ustedes les gusta la sugerencia, pueden tomarlo como modelo. Escribe el primer borrador de tu carta. Toma en cuenta los criterios y tu planificación, ¿cierto? Todo lo que hemos repasado. Ahora ya cuentas con tu borrador de tu carta. Muy bien. Con tu familia. Invita a tus familiares a dialogar sobre la actividad de hoy. Puedes explicarles el propósito de tu carta y comentarles que lo que aprendiste durante las 2 semanas te ha servido para escribir tu carta. También coméntales sobre cómo lograste escribir el primer borrador de tu carta. Luego invítalos a dialogar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de la carta causarán interés en la lectora o el lector? Cuando lean tu carta, ¿qué aspectos les van a causar interés a la persona que lo lea? Tiene que ser interesante tu carta. Entonces piensa bien lo que vas a escribir. ¿Qué les vas a contar? Las recomendaciones podrán ser aplicadas por las personas que lean la carta. Tienen que ser buenas recomendaciones, ¿cierto? Cómo comportarse de repente, cómo te has comportado tú, tu familia, los peruanos, las peruanas, los antiguos pobladores, ¿cierto? ¿Qué actitudes han puesto en práctica o ponemos en práctica? De repente a ellos esas actitudes les sirven también para ponerlas en práctica. ¿La experiencia contada motivará o sensibilizará al lector o a la lectora? ¿Por qué? Entonces, ¿le va a gustar tu carta? ¿Se va a sensibilizar con tu carta? Hay que tener bastante cuidado por ello al momento de escribir. Registra sus respuestas para que las consideres en la versión final de tu carta. De repente te dan una sugerencia y puedes mejorar, estás en tu borrador todavía. Sigamos. Para finalizar esta actividad, las preguntas de siempre debes responder. ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Para qué crees que te sirve lo que aprendiste? ¿Crees que lograste el propósito de esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué lo crees? Muy bien, de esta manera presentas tu trabajo a tu profesor, a tu profesora. Y bueno, chicos, chicas, espero este material les sirva como guía para poder desarrollar su tarea. No se olviden de dar like en el canal, de suscribirse si así lo desean. Muchas gracias, que Dios me los bendiga, cuídense mucho y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.